Hola a todos amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues este video es justamente como ven en el título, una especie de tutorial sobre el juego de mi juego más bien. Para mostrarles los ataques, ya que muchos tienen dudas. Así que pues este es un tutorial, digamos, para enseñarles cuáles son los comandos y pues que sepan cómo hacerlos, ya que muchas personas no saben cómo se hacen los ataques o solo saben los movimientos básicos. Entonces, a ver, permítanme aquí, voy a hacer el cambio. Ahí está, a la pantalla del juego. Entonces, bueno, pues ahí está iniciando. Bien, vamos a pasar rápidamente. Entonces, bueno, pues a ver, les mostraré en el modo de entrenamiento con el personaje de Naruto. Ya que tiene la mayoría de los comandos. Y pues les mostraré cómo se hacen. Entonces, pues vamos a comenzar rápidamente. En la pantalla les estaré poniendo, ¿cómo se dice esto? Pues los comandos de los que voy a utilizar. Y pues de igual manera se los voy a mencionar aquí para que sepan pues más. Bien, pues comencemos. Los comandos básicos, bueno, los golpes y eso no se los muestro porque pues ya es muy básicos. Es simplemente con una tecla, con un botón. Los poderes. A ver, aquí vamos a comenzar. Los comandos que estarán viendo justo ahora serán los siguientes, que son abajo, más A, B o C. Esos son los primeros comandos y son los más básicos. A ver, aquí vamos. Abajo, más A. Ahí está. Siguiente, abajo, más B. Ahí está. El tercero, abajo más C. Bien, ahí está. Y después, seguramente están viendo una especie de variante de esos comandos, que son abajo más X, Y o Z. Esos comandos son los puse como variante, ya que no todos los personajes los tienen. Normalmente quienes tienen los comandos de abajo más A, B o C ya no tienen los comandos de X, Y o Z. Entonces por eso lo puse como variante. Pero por ejemplo, a ver, acá les voy a mostrar rápidamente. Este personaje, Shisui tiene esos comandos de abajo. Abajo más X, Y o Z. ¿O no? A ver. Ah, no. Creo que solamente es presionando X, Y y Z. A ver. Sí, ahí está. Ese es simplemente con una técnica. Digo, con un botón. Es como si dieras un golpe y se activa el mismo poder. Pero a ver. Pero pues a ver, acá está otro personaje. El padre de Sasuke. Ya. Y presionando pues los mandos que les digo. Abajo más X.
Abajo más Y. Abajo más Z. Pues es prácticamente lo mismo, pero pues como les digo, no todos los personajes tienen esos comandos. La mayoría de los personajes solo tienen esos de abajo más A, B o C. Pero hay algunos que no se los puedo decir todos porque la verdad no recuerdo. Eso ya lo verán ustedes. Algunos de ellos sí tienen esos comandos que son una variante. Así que bueno, cambiaré los comandos, ya los estarán viendo ahí. Que ahora pasaremos a los comandos secundarios, que son abajo, adelante, más A, B o C. Y abajo, atrás, más A, B o C. Así que bueno, pues a ver. Aquí vamos a iniciar. Abajo, adelante, más A. Ahí está, un Rasengan más pequeño. Recuerdan que abajo más A hace un Rasengan grande. Y abajo, adelante, más A hace un Rasengan pequeño. Ahora vamos con el siguiente. Abajo, adelante, más B. Lanza ahí una Shuriken gigante o grande. Y abajo, adelante, más C. Hay un ataque de clones. Y bien. Ahora vamos con los siguientes, que son abajo, atrás, más A. Ahí está, son clones. Es una invocación de clones. Abajo, atrás, más A. Después, abajo, atrás, más B. Ahí está. Ahora, abajo, atrás, más C. Ahí está, como ven, pues es prácticamente la invocación de los sapos. Uno lanza fuego y el otro lanza una bomba de agua, parece. Y pues es básicamente eso. Esos son los comandos básicos y los comandos secundarios. Recuerden que los comandos básicos tienen una variante que pues ya les mostré. Y bueno, después vienen estos comandos que, a ver, voy a utilizar para esta demostración. Ahí, ¿dónde está? Es este. Madara revivido, que es el que recuerdo, el que puedo recordar ahora. Hay otros, me parece, que tienen estos comandos que estarán viendo justo ahora. Son comandos más complicados, obviamente. Y por ejemplo, Madara no tiene los comandos de abajo más A, B o C. Ahí los estoy intentando, pero no hace nada. Abajo A, B, C, nada. Pero tiene los comandos secundarios que estarán viendo ahora. Ahí hace una bola de fuego. Eso es abajo, adelante más A. Abajo, adelante más B. Pues hace eso. Es como una de sus... ¿cómo le llamaban? Una sombra o algo así. Una de sus sombras que adquiere con el Rinnegan. Abajo, adelante más C. Hace eso, que es como el Shinra Tensei. Ahí está. Abajo, atrás más A. Ahí está, hace el Mokuton. Ahí, con esto realmente no es un poder, digamos. Pero lanza estas que son como las varas que usaba Pain para controlar a sus cuerpos. Pues es lo mismo que hace aquí Madara. Y ahora vamos abajo, atrás, más C. Ahí es el movimiento o el poder de atracción que usaba Pain también con su Rinnegan. Que pues tampoco es un ataque.
pero cuando lo haces tienes la posibilidad de atacar al oponente una vez que lo hagas. Y ahora, bueno, vamos con los otros que les estaré poniendo ahí en la pantalla justo ahora, que son los comandos más complicados, digamos, que tal vez nadie o pocos conocen, que son estos. Aquí se repiten los comandos de dirección, es decir, abajo, adelante, hay que hacerlo 2 veces, y después de hacerlos presionar A, B o C, o X, Y o Z. A ver, aquí voy a empezar con el primero. Ok, hay que estar cerca para hacer esto. Ahí están. Y pues como ven, ese es el primer comando, que es abajo, adelante, se repite, más A. Ahora vamos con el segundo, que es el más B. Ok, ahí ven. Wow, este ataque baja bastante vida. Y pues ahí esperemos, ahí se está lagueando un poco porque la animación de la madera es bastante grande. Ok, ahora vamos con el tercer comando, que es el más C. Ok, ahí hace pues muchos, ¿cómo se dice? Chibaku Tensei o algo así, me parece que así se le llama. Bien, ese es el tercer comando. Es abajo, adelante, se repite, abajo, adelante, más C. Ahora vamos con el siguiente comando, que es abajo, atrás, se repite de igual manera, más A, B o C. Entonces, perdón, ahí vamos, a ver. Bien, ahí está. Ese ataque se ve muy genial. Y pues ahí, no sé por qué se queda esa llama ahí. Yo creo que es para, de cierta manera, nublar un poco la vista del jugador, pero bueno. Ahora vamos con el segundo comando, que es el más B. Ok, ahí hace un ataque con el Susano. Y ese es el comando abajo, atrás, más B, más B. Ahora vamos con el tercer comando, que es abajo, atrás, más C. Bien, ahí está. Es la invocación del Gedo Maso. Y pues también baja bastante vida. Y bien, vamos a ver, no recuerdo si este tiene los segundos comandos, que son con X, Y y Z, pero vamos a intentarlo. Ok, no tiene esos comandos, pero de igual manera ahí se los dejo, por si encuentran alguno que los tenga, ya pues ya lo saben. Ahora los despertares. Hay personajes, la mayoría de los personajes tienen un despertar que se activa, normalmente se activa al reducir la mitad de vida. A ver, vamos a hacer un cambio acá y vamos a este modo. Igual de manera, o más bien de igual manera, usaremos a Naruto y Sasuke. Bien, aquí voy a utilizar a Sasuke para... o bueno, voy a utilizar a los dos. Ahí, no sé, tal vez ponga una cámara lenta para que vean ese momento, porque hay un momento específico, pero pues de igual manera ustedes ya lo saben, se los estoy diciendo ahora. Al reducirle la mitad de vida, ahí puede utilizar una habilidad especial. Ahí en ese momento, no sé si lo vieron, se escuchó como una especie de campana, una campanita, digamos. Y se vio una especie de resplandor oscuro. Y no sé, no alcancé a ver. Es que es un momento demasiado rápido. Pero normalmente también aparecen letras rojas que son casi imperceptibles. No sé qué se les ocurrió a los que hicieron esto.
Pero si te están poniendo algo para leer, ahí no sé si lo vieron. No sé si lo vieron. Aparecen unas letras rojas también. O sea, son 3 indicios para saber que ya tienes lo necesario, digamos, la mitad de la vida, para hacer tu habilidad especial. Esas letras rojas me parece que dicen Armor Breaker o algo así parecido. Y bueno, pues ahí como ven, ya Naruto y Sasuke tienen la mitad de vida. Para realizar el despertar, pues es necesario tener la mitad de vida o menos y dejar presionado el comando con el que reúnes energía, que normalmente es el mando S o Start, el que hayan configurado para sus juegos. Y bueno, dejándolo presionado, ahí ven, Sasuke y Naruto hacen esa transformación. Una transformación que no pueden utilizar cuando tienen más de la mitad de vida. Esto es exclusivo de los despertares, digamos. Y pues en estos estados tienen más habilidades que pueden utilizar de igual manera con los comandos que ya les mostré. Esto de los despertares es pues es, digamos, una habilidad secundaria del personaje y utiliza los mismos comandos. A ver, aquí lo voy a hacer con Sasuke para ya no gastar tanto tiempo. Ahí ven, hace un rayo más grande Sasuke. Ahí hace este ataque con las serpientes de Orochimaru. Y acá un Chidori negro que se ve muy genial. Y bueno, a ver, ahora vamos acá con Naruto, que ya casi está muerto Naruto. Y a ver, acá tenemos ahí una onda expansiva parecida al Shinra Tensei. Acá tenemos ahí una Biyudama. Y acá pues de igual manera, pero es más como una especie de ráfaga con una Biyudama. Y los mandos secundarios no los tiene, solo tiene los comandos básicos. El despertar tiene una duración, ahí como ven, ya se le acabó su despertar. Y se puede volver a usar de la misma manera. O sea, una vez que el despertar se acabe, puedes volver a usarlo. Hay personajes que solo pueden usar el despertar una sola vez. De igual manera no se los puedo decir, pero son pocos. Y pues no los recuerdo realmente, no recuerdo quiénes son. Pero hay algunos que solo pueden usar su despertar una sola vez. Entonces, pues para que ustedes vean, aquí estamos esperando a que se le acabe su transformación a Sasuke. Y pues para volver a usar el despertar hay que hacerlo de la misma manera. Hay que llenar, esto no se los dije, hay que tener el chakra lleno a tope. Y pues dejarlo así apretado, de la misma manera. Para que pueda usar su habilidad, su despertar. Entonces, bueno, pues ahí como ven, aquí, a ver, voy a... ¡Ah, demonios! No sé si lo vieron ahí. Las letras rojas, ahí como maté al personaje, el juego se alentó un poco. Y pues hubo más oportunidad de ver esas letras rojas. Entonces, a ver. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. Entonces, pues esto lo hago para mostrarles de nuevo que hay que tener el chakra a tope. Entonces, sin dejar de presionar el mando con el que reúnes energía, pues hace eso. Y pues a ver, acá con Naruto, vamos a ver de nuevo. Lo dejan apretado o presionado y pues de nuevo hace su habilidad. Por ejemplo, a ver, vamos acá con Itachi, que me gusta, o con Kisame, también me gusta bastante Kisame. Su transformación de tiburón es excesivamente poderosa, te puede matar si se transforma, así que
Si juegan en el modo arcade y les toca contra Kisame, no lo dejen transformarse porque... bueno, aquí Kisame no apareció esas letras rojas ni el resplandor. Pero de igual manera tiene su despertar, que pues únicamente es al reducirle la mitad de vida o más. Entonces, dejando presionado el botón con el que se reúne energía, pues aquí pueden ver que puede transformarse en su tiburón y se puede mover pues a lo largo del campo, ya que está cubierto de agua. Y pues usando los mandos que ya les mencioné, pueden ser los mandos básicos o los mandos secundarios, que pueden usar sus habilidades. Esto pues depende obviamente del personaje, ya que pues los personajes no son hechos por las mismas personas. Entonces bueno, pues ahí pueden ver. Y pues esta habilidad o su despertar, ahí como ven, ya se terminó. Tiene un límite de tiempo. Normalmente todos los despertares tienen un límite de tiempo igual. No estoy seguro si alguno tiene más, pero normalmente todos son iguales. Ahora, hay otros personajes. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a ver al primer Hokage. Rayos. Ok, al primer Hokage. El primer Hokage, su despertar, que pues sería, digamos, una transformación, sería el hombre de madera, que pues puede usar. Pero, por ejemplo, aquí no reúne energía, ya tiene toda la energía llena. Y ya no permite reunir más energía. Aquí lo estoy intentando y ya no reúne más. Acá con Sasuke, pues cuando reúne su energía, se detiene automáticamente cuando llega al tope. En el caso del primer Hokage y de algunos otros personajes también, sus despertares se pueden activar desde el inicio. Desde el inicio. Por ejemplo, ahí ven que Hashirama tiene toda su vida, toda la vida llena. Y se puede transformar ahí con el hombre de madera. Entonces, de igual manera con los comandos que ya les mencioné, comandos básicos y secundarios, o secundarios, ya que no todos tienen ambos comandos, puede realizar ataques. Esto pues ya lo verán ustedes. Pero pues sí les digo que son así algunos personajes. Por ejemplo acá el Naruto Biyuu. Naruto Biyuu también puede transformarse desde el inicio. Hay que tener todo el chakra lleno. Ahí ven, se puede transformar. Y de igual manera con los comandos realizar ataques. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí ya lo ven. Y pues esta habilidad obviamente también tiene un límite, que les digo es parecido al... Todos los despertares son parecidos, tienen un límite de tiempo similar. Entonces, bueno, ahí están los consejos, las dudas que tenían o que tuvieran sobre los poderes y ataques. Que pues de igual manera algunos se pueden hacer desde el inicio, algunos no, y bueno pues eso. A ver, acá vamos con Jiraiya. A ver aquí. De nuevo. Ahí está. Con Jiraiya, de igual manera, su despertar es el modo sabio, ahí está, incluso cambia su pose, y pues ahí no sé si ven las ranas que están en sus hombros, y pues de igual manera tiene habilidades con los mandos que ya les mencioné. Entonces pues era importante mencionar primero los mandos y después esto para
pues para que sepan. Entonces, bueno, ahí está, ya se le acabó su despertar. Pero lo puede volver a hacer, obviamente, llenando el chakra a tope. Hay algunos que no necesitan reunir chakra o no necesitan tener la mitad de vida para poder realizar sus despertares. Por ejemplo, aquí tenemos a Rikudo Zenin. Y pues aquí Rikudo Zenin, desde el inicio, puede hacer... perdón, puede hacer su Susanoo. Ese es su despertar. Y pues eso, tiene los mismos comandos. Y creo que incluso tiene más, porque lo he visto hacer ataques que yo no he descubierto cómo se hacen. He visto a Rikudo Zenin hacer ataques que yo no sé cómo hacer. Me parece que es el único personaje que no he visto cómo, o que no sé cómo realizar un par. He visto un par de ataques que no sé cómo realizar de Rikudo Zenin. Pero bueno, no importa. Tiene ataques suficientes que pueden realizar. Y muy poderosos. Muy poderosos realmente. Entonces, bueno, pues ahí está. Me parece, no estoy seguro, pero me parece que eso ya es todo. Me parece que ya aclaré sus dudas sobre los mandos, los poderes, los ataques, ya que desde que subí el Mugen, muchas personas me preguntan que cómo se realizan los mandos o que cómo se realizan los poderes. Hay otras personas que me dicen que los personajes no tienen poderes, que aseguran que no tienen poderes. Hay otros que me dicen que tienen pocos poderes, pocas habilidades. Y pues todas esas personas pues lo dicen porque no saben o no sabían cómo hacerlos. No sabían, por ejemplo, lo de los mandos secundarios y de los mandos más complicados, que son pocos los personajes que usan esos mandos. Pero pues ahí está, para que ya lo sepan. Cada personaje tiene mínimo 9 habilidades. Mínimo 9 habilidades. Por ejemplo, aquí con Naruto, utilizando los mandos básicos, que son abajo más A, B o C, ya son 3. A ver, aquí está 1, 2, 3 con este. El Rasengan más pequeño, 4 con este. 5 con la Shuriken. 6 con los clones que atacan desde arriba. 7 con la invocación del sapo. La invocación del sapo rojo. 8 con la invocación del sapo amarillo. Y 9 con los clones. Pero pues eso es obviamente su estado normal. Ya que, como les digo, los despertares, al usar los despertares, tienen más habilidades con los mismos comandos. Entonces, bueno, ya llevamos 9 en el estado base de Naruto. A ver, 10 con la onda expansiva esta. Con este son 10. 11 con la Biyudama esta, que hace explosión. 12 con esta ráfaga, digamos. Es también como una Biyudama, pero es como una ráfaga o algo así. Entonces aquí solo en Naruto tenemos 12 ataques. En su estado base y en su estado de 4 colas. Sasuke también tiene 12 ataques. No se los muestro porque sería muy tardado. Pero Sasuke de igual manera tiene 12 ataques. Entonces les digo, la mayoría de los personajes tiene 6, mínimo 6 ataques. Y máximo 15 o más. Hasta ahora el que más he descubierto que tiene más ataques es Shisui. Pero me parece que tiene más ataques.
Ahí está. Este es uno. Los clones. Shisui también tiene clones. Son 2. Estas bolas de fuego son 3. Esta ráfaga de espada son 4. Acá hice un cambio en Shisui en esta nueva versión. Al hacer su Tsukuyomi, supongo que es como un Tsukuyomi. Ahí está. ¿Cuántos llevábamos? 1, 2, 3, 4, 5. Me parece que 5. A ver, otra vez. 1. Lo siento. 2, los clones. 3, las bolas de fuego. 4, la ráfaga de espada. 5 con el Tsukuyomi. 6 con el Susanazo, que yo le digo un Susanazo. 6 con el Susanazo. Shisui también tiene una Amaterasu, no sé por qué, pero bueno. 7 con este. 8 con esto que es parecido al Hiraishin de Minato. Hace un ataque muy parecido. 8 llevamos, creo que sí. 8. 9, un Katon. Un ataque de shurikens parecido al de Itachi. 10 con ese. Ahí esta es una defensa del Susano. Normalmente así no hace nada. Pero si el oponente golpea esta defensa, se causa daño a sí mismo. Rayos, no era este. Se causa daño a sí mismo. Ahí como ven. 11, me parece que con este 11. 12. Todos los Uchiha tienen esta habilidad con su Sharingan de paralizar al oponente por unos 2 o 3 segundos. Y pues mientras haces eso, pues puedes aprovechar y golpearlo o reunir chakra o yo qué sé. Entonces me parece que son 12 con esto. 12. A ver, vamos a hacer su despertar, que les digo. Hay que reducirle la mitad de vida. Y al reducirle la mitad de vida puede utilizar el Susano. Y en su estado del Susano también puede hacer habilidades. Aquí está. Estas son como cuchillas. Aquí una Amaterasu más grande que me parece que abarca todo el campo. Sí, miren. Y... ¡ah, rayos! Ya se le acabó el Susano. ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! A ver. Faltó una habilidad. A ver. Esto pues es más para... si un oponente salta ahí, pues lo golpea. Eso me parece que debieron hacerlo hacia abajo, como las cuchillas que les mostré. Pero pues bueno, no se puede pedir tanto. Ya Shisui tiene más de 12 ataques. Son 15, 12 en su estado normal y 3 en su estado del Susano. Entonces, bueno, me parece que hasta ahora Shisui es el que más ataques tiene. Aunque, si contamos a Rikudo Sennin, Rikudo Sennin también tiene muchas habilidades. Muchas. Y Fugaku, el padre de Sasuke, también tiene bastantes habilidades. Entonces me parece que el padre de Sasuke, Rikudo Sennin y Shisui son los que más ataques tienen. Incluso, no sé, pero podría decir que el padre de Sasuke tiene más habilidades. A ver, aquí. Ah, era una ilusión. Toma.
Ese ataque está genial. Bien. Ah, rayos, no estoy contando los ataques, espero que ustedes los cuenten porque ya me perdí. Bien. Bien. Ahí está. No sé qué lanza aquí, ¿son shurikens o son kunais? Pero bueno. Aquí, este ataque se ve genial, este ataque se ve muy genial. Puedo hacer, a ver. Rayos. Ya. Ok. Quiero hacer un combo con esos dos ataques. A ver, déjenme ver si... A ver si me sale. ¡Boom! Ajá. Bien, pues ahí está. Esto se ve genial. También puede usar un clon. El padre de Sasuke, Fugaku. Una bola de fuego. Aquí les digo que todos los Uchiha tienen esta habilidad con el Sharingan de paralizar por 2 o 3 segundos al oponente. Eso es algo que todos tienen. A ver. Ahí. También este. Ahí. No sé qué es esto, pero también paraliza al oponente por unos segundos. Pero no sé qué es lo que lanza. Pero bueno. Ahí un Sharingan. No sé qué es lo que le hace, pero bueno. También es una habilidad. También tiene una especie de Tsukuyomi. Muy parecido al de Itachi. De hecho es exactamente igual. Que le metieron aquí al padre de Sasuke. Aquí. Me agrada esto porque aquí aparece Obito. A ver. Ahí. No sé si lo alcancen a ver. Pero ahí está. Entonces, bueno, pues... pues ahí está. No sé cuántos poderes o ataques fueron. No estoy seguro si Fugaku tiene un despertar. A ver, vamos a probar. Creo que sí tiene un despertar. Pero creo que no tiene más habilidades con su despertar. Aquí. El oponente, cualquier persona que entre a este campo, se mueve de manera más lenta. O sea, observen cómo se mueven fuera. Corren al mismo tiempo. A la misma velocidad. Pero si se mueve por dentro, se hace más lento. Entonces esa es su habilidad especial. Y ya no tiene habilidades, más habilidades con su despertar, ya que su despertar pues está activo en ese momento. Entonces bueno, pues ahí está, ya se le terminó su despertar al padre de Sasuke, a Fugaku Uchiha. Y bueno, pues no sé cuántas habilidades fueron, espero que las hayan contado. Y bueno, pues eso. Me parece que eso ya es todo en este video. Todo lo que les tenía que mostrar sobre los ataques, los poderes, los comandos. Algo más. Alguien me comentó en un video y también en el grupo de Facebook. No sé si haya sido la misma persona, pero me preguntó que cómo hacía para realizar las invocaciones de Pain. No sé si les ha tocado pelear contra Pain, pero Pain puede hacer invocaciones de los... una especie de toro o algo así, toros. Y la lagartija o iguana, no sé qué sea, que utilizó en la pelea contra Jiraiya. Pain tenía unos comandos muy complicados para hacer esos dos ataques. Solo esos dos ataques. Tenía comandos muy complicados. Pero en esta versión 4.1 hice que fueran pues más simples. Utilizando los comandos secundarios, abajo, adelante,
o abajo atrás más X. Abajo adelante o abajo atrás más X. A ver, aquí vamos. Ahí parece que no hizo nada, pero no sé si alcanzan a ver ahí una iguana que pues se está camuflando. Es pues ese es, si el oponente se acerca ahí, ¡pum!, lo golpea. Entonces ahí parece que no hace nada, pero sí se alcanza a ver, yo lo alcanzo a ver. Ahí se nota la iguana. Y bueno, los toros, ahí están. Que son como los clones de Naruto, son como, pues sí, como los clones. Hacen daño y si los golpeas, pues simplemente desaparecen. Y pues aquí Pain también tiene bastantes ataques. Pero pues esa es la noticia para esa persona que jugaba con Pain. Pues decirle que ya puede realizar estas habilidades de las invocaciones de manera más fácil. Con los comandos secundarios, abajo adelante o abajo atrás más X. Abajo adelante más X es la iguana. Y abajo atrás más X son los toros estos. Entonces, bueno, ahí está. Eso es lo nuevo. Lo nuevo de la versión 4.1. Y pues este tutorial de los ataques, los poderes. Y pues eso más que nada. Entonces, bueno, me parece que eso ya es todo. Si tienen alguna otra duda. Alguien me preguntó algo muy que me pareció un poco ridículo a mí. A mí me pareció un poco ridículo. Que cómo se reúne energía. Porque no pueden reunir energía. La energía se reúne presionando un solo botón. El mando S o Start, el que hayan configurado ustedes para sus controles. Con eso se reúne energía. Ahí está. El mando S o el mando Start que ustedes hayan configurado. Con eso es todo lo que necesitan para reunir energía. Entonces, bueno, ahí está ya el tutorial más corto. Y pues creo que mejor explicado. Les estaré poniendo las imágenes de los comandos en el video. Entonces, bueno, me parece que ya eso es todo por ahora. Entonces, me parece que ya no hay nada más que decir. Así que me despido. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Y hasta... ¡Ah, demonios! No lo puedo creer. Me salió mal la despedida, maldita sea. Tendré que repetirlo. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Y hasta la próxima.